Amigas y amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, apreciado público del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juris. Reciban ustedes un fraternal saludo de quienes integramos esta institución y desde luego de las instituciones que adicionalmente respaldan académicamente y avalan este programa denominado Diploma Internacional en Derecho Penal y Procesal Penal. Este es un programa que, tal como lo habíamos explicado en la charla informativa del día sábado, se desarrollará desde hoy, 13 de septiembre, hasta el 29 de octubre. Todos los días, de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 8 de la noche, tomando como horario referencial el horario de Ecuador. Hemos compartido ya a los grupos de WhatsApp y de Telegram los detalles del acceso al programa, hemos compartido el informativo, etcétera. Así que, pues, sin más, queremos dar paso, queremos extender un saludo de bienvenida a los profesores que nos estarán acompañando la jornada de hoy. Me refiero específicamente al doctor Eduardo Astrein Bañuelos y a la doctora Andrea Quincose. Ellos estarán abordando los primeros tópicos del módulo 1, que es un módulo más introductorio, más relacionado con la parte teórica del derecho penal. Así que, pues, nos sentimos sumamente contentos que sean ellos quienes nos acompañen, porque, en efecto, al igual que el resto de nuestros profesores invitados, se tratan de profesionales altamente calificados para podernos acompañar y tratar estos tópicos. Así que a continuación les cedo la palabra a Fernando Busniay, quien estará moderando la presente actividad académica. Entre tanto, por favor, bueno, voy previamente a leer algunos saludos que nos envían de algunos países como Cuba, Bolivia, México, Perú, Ecuador. Bueno, nos preguntan en dónde registrar la asistencia. Recuerden que estas asistencias, los registros, los enviamos a los grupos de WhatsApp y de Telegram y también constarán en nuestro blog para que lo puedan marcar y de esta manera puedan, pues, cumplir con este requisito mínimo de asistencias. Perfecto. Entre tanto, se siguen conectando, entonces, decía, voy a ceder el uso de la palabra a nuestro colega Fernando Busniay, quien estará moderando la presente actividad académica. Bien, muy buenas tardes con todos los cursantes. Bienvenidos al Diploma de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Como ya lo mencionó el doctor Damián, el día de hoy tendremos la intervención de dos grandes juristas, como es el doctor Eduardo Astrein de México y la doctora Andrea Quincose de Argentina. Permítame compartirles, vamos a hacer la presentación del doctor Eduardo Astrein. Bien, ahí está la pantalla que todos puedan ver. El doctor Eduardo Astrein es el director del Departamento de Derecho de la Universidad de Guanajuato. Es doctor en Derecho, maestro en Ciencias Jurídico-Penales y maestro en Juicios Orales. Bienvenido, estimado doctor Eduardo. Un gusto saludarle desde Ecuador. Tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Saludo con muchísimo gusto a todos los que participan en este Diploma Internacional de Derecho Penal y Procesal Penal. Es para mí un honor participar como ponente y abrir este diploma, un verdadero honor que agradezco profundamente a mi querido amigo
el maestro Damián Armijos. Y bueno, vamos a platicar en esta primera charla introductoria sobre la función teórica del derecho penal. Y para ello me voy a permitir compartir una presentación. Déjenme. Que he elaborado para este efecto. Bueno, vamos a hablar pues de la justificación teórica del derecho penal. Bueno, pues lo primero que tenemos que partir es del concepto derecho penal. Cuando hablamos de derecho penal, comúnmente nos podemos referir a alguna de las tres realidades siguientes. Podemos hablar del derecho penal en un sentido objetivo, como un conjunto de normas coercitivas, bilaterales, que regulan un comportamiento considerado como delictivo y a su consecuencia jurídica, que es la pena o la medida de seguridad. Y en esta acepción, pues nos referimos propiamente al ordenamiento jurídico penal. También nos podemos referir al derecho penal como una rama de la ciencia jurídica, un conjunto de conocimientos sistematizados sobre ese ordenamiento jurídico penal, y entonces hablamos propiamente de la dogmática penal. Es frecuente que digamos yo estudio derecho penal, pues para referirnos a esa rama de la ciencia jurídica. Y finalmente también nos podemos referir a este derecho penal como una forma de expresión del poder público. Nos referimos propiamente al derecho penal entendido en un sentido subjetivo como una potestad punitiva. Y precisamente sobre esta vertiente, pues vamos a hablar esta tarde, a reflexionar sobre cuál es la función del derecho penal y particularmente la función del derecho penal en un Estado democrático. Hay que recordar que la potestad punitiva es una facultad exclusiva del Estado para llevar a cabo la sanción de determinados comportamientos, y esta potestad punitiva tiene dos vertientes. Una vertiente administrativa, entonces hablamos del derecho administrativo sancionador, donde incluimos también al derecho disciplinario, y por otra parte a esta potestad punitiva, pero en su vertiente penal, y es en la que nos vamos a detener en la exposición de esta tarde. ¿A qué se refiere? Pues a una facultad exclusiva del Estado para definir los tipos penales en los códigos penales, es decir, determinar cuáles son los comportamientos que se consideran lesionan más gravemente los bienes jurídicos de mayor importancia para la sociedad y a los cuales se les asocia la pena como la legítima consecuencia. Y entonces esta primera función es conocida como criminalización primaria, así la denomina el profesor Zaffaroni para referirse a esta función del legislador penal, llevar a cabo una selección de aquellos comportamientos que más gravemente afectan a la sociedad y frente a los cuales se reacciona también con el recurso más drástico con el que cuenta el Estado para resolver los conflictos sociales. Pero también esta potestad punitiva se refiere a la facultad para llevar a cabo la investigación del delito y la persecución de los delincuentes, que en los sistemas acusatorios pues corresponde a los ministerios públicos, corresponde a los fiscales llevar a cabo esta facultad con el propósito de que esos delincuentes, esos probables responsables sean sometidos a un procedimiento penal que se va a llevar a cabo ante el órgano jurisdiccional.
y precisamente a este órgano jurisdiccional le va a corresponder la imposición de las penas y las medidas de seguridad una vez que en ese procedimiento se verificó la existencia del delito y se consideró responsable penalmente a ese sujeto que fue acusado. Particularmente a esta imposición de las penas y medidas de seguridad, nos referimos a la facultad jurisdiccional penal. Y finalmente, también esta potestad punitiva incluye la facultad para ejecutar la pena hasta su total extinción, que corresponde llevarla a cabo al Poder Ejecutivo a través de los directores de reinserción o readaptación social, y también le corresponde en esos estados que lo contemplan como el Estado mexicano a los llamados jueces de ejecución, que son aquellos que resuelven todo lo relacionado, lo concerniente con la pena privativa de libertad. Entonces, esta potestad punitiva va a ser ejercida en cuanto a la criminalización primaria por el Poder Ejecutivo, que crea la ley penal, pero también por el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo en esa criminalización secundaria de la que habla el profesor Zaffaroni y que consiste precisamente en la identificación del sujeto infractor, en la identificación del sujeto que cometió el delito y la imposición y ejecución de la pena que corresponda. Y aquí vemos muy claramente pues cómo se garantiza en el procedimiento penal la división de poderes. Como ustedes recordarán, una de las funciones esenciales de la división de poderes es evitar el abuso de autoridad, evitar el ejercicio arbitrario del poder, y precisamente como esta potestad punitiva constituye ejercicio de violencia institucional, por ello resulta indispensable que en su ejercicio exista, se garantice la división de poderes para evitar en la sede penal el abuso de autoridad. Pero esta potestad estatal no solamente la ejercen estos poderes constituidos a que hemos hecho referencia. También el poder constituyente lleva a cabo ejercicio de esta potestad en virtud de que en la Carta Magna, en las constituciones, se establecen todas las directrices que la autoridad debe seguir y los límites que debe respetar a favor del gobernado en su actuación punitiva. En las constituciones vamos a encontrar en la mayoría de ellas un catálogo de derechos humanos, y dentro de este catálogo de derechos humanos encontramos algunos que están relacionados con los destinatarios del sistema penal. Y ese conjunto de derechos humanos de naturaleza penal se constituyen en límites a la actuación de los poderes constituidos en la potestad punitiva del Estado. ¿Por qué será importante el estudio de esta potestad punitiva? Si nosotros vemos los tratados de derecho penal de principios del siglo pasado, de mediados del siglo pasado, pues difícilmente vamos a encontrar un estudio de esta potestad punitiva, un estudio del derecho penal en sentido subjetivo. Generalmente se comienza el estudio del derecho penal objetivo. En los tratados de derecho penal, pues encontramos la teoría de la norma penal, la teoría del delito, que es quizá la parte más importante, la columna vertebral, la teoría de la pena, el estudio de los tipos penales en particular, pero poco se hacía referencia a esta potestad punitiva. Pues su importancia radica en que constituye la forma
en que se ejerce con mayor intensidad violencia institucional, pues implica privación o restricción que de manera monopólica hace el Estado a los derechos fundamentales del imputado. Esto es, el derecho penal es el más autoritario de los sistemas de control social formalizados. Dice Sergio García Ramírez, en el procedimiento penal se construye una de las porciones más detalladas y relevantes del orden penal constitucional, donde los derechos humanos tienen un crítico escenario y el autoritarismo puede operar a discreción. Por eso es muy importante el estudio de esta potestad punitiva, porque representa el mayor riesgo para los bienes jurídicos de los gobernados. Dice Francisco Muñoz Conde, el derecho penal es violento por naturaleza. Violentos son los casos de que trata, generalmente, homicidios, lesiones, robos, violaciones. Pero también es violenta la forma en que el Estado reacciona frente a esas conductas. Prisión, inhabilitación de derechos, suspensiones, etc. A la violencia social se le antepone la violencia institucional, que si bien es cierto es institucional, no deja de ser violencia y se corre el riesgo de que sea desbordada. Y por ello debe ser limitada. Y entonces, estos límites se van a traducir en derechos humanos que por su importancia son reconocidos en las constituciones y en las convenciones internacionales. Por eso hablamos de un programa penal constitucional y convencional, puesto que es tal la importancia de estos derechos humanos que también las convenciones internacionales los garantizan, los reconocen. Y bueno, esta potestad debe estar sometida a límites y ojo con esto, justificada. Por eso la importancia de iniciar este diplomado o este diploma internacional en Derecho Penal y Procesal Penal con la justificación teórica del derecho penal. Debe ser justificada. ¿Por qué debe ser limitada? Pues en un derecho penal, en un estado de derecho, este derecho penal tendrá una función, una justificación, y en cambio, en un estado fascista o en un estado totalitario tendrá otra función diversa. El derecho penal en los estados totalitarios, en los estados dictatoriales, suele ser el brazo armado con el que se combate a los enemigos políticos, con el que se combate a los enemigos del régimen. Y ese derecho penal se construye precisamente para hacer efectiva esa lucha claramente ilegítima. Y entonces el derecho penal se convierte en legitimador de muchas de las políticas públicas de ese tipo de estados fascistas, la gran mayoría de las cuales son contrarias a los derechos humanos. Entonces, en un estado democrático de derecho, en un estado constitucional de derecho, el derecho penal tiene otra función diversa. Y bueno, aquí habrá que recordar un poco la distinción que hace el profesor italiano Luigi Ferrajoli sobre los tipos de Estado de Derecho, que tendríamos que distinguir con toda claridad. Un Estado legislativo de derecho y un Estado constitucional de derecho.
Dice el profesor Ferraioli, en el primero de esos estados, los poderes públicos son conferidos por la ley y ejercidos en las formas y con los procedimientos legalmente establecidos. En el segundo, los poderes públicos están además sujetos a la Constitución, no solo en lo relativo a las formas, sino también. Entonces esto nos lleva a comprender que en el Estado constitucional de derecho, todos los poderes, incluido el legislativo, están vinculados al respeto de principios sustanciales establecidos en las normas constitucionales. Y entonces, según el modelo de Estado de Derecho, pues habrá un poder público que sea preponderante, que sea más protagónico. En el Estado legislativo de derecho, como su nombre lo dice, el poder protagónico es el poder legislativo. Y ello se explica porque en él radica la voluntad popular. Se entiende que los legisladores son electos democráticamente. Entonces en ellos reside la voluntad popular. Y por lo tanto, en este modelo estatal, los jueces se convierten solamente en la boca de la ley. No pueden ir más allá de lo que la ley les señala. Pero en cambio, en el Estado constitucional, como todos los poderes, incluido el legislativo, deben de ser sometidos a esos principios sustanciales contenidos en la Constitución, entonces el poder preponderante va a ser aquel que tiene encomendada la función de garantizar la Constitución. Entonces hablamos propiamente del poder judicial. Entonces, ahí sí, en un Estado constitucional de derecho, pues incluso el Poder Judicial puede apartarse de lo preceptuado en una ley si la misma no es respetuosa de esos principios sustanciales contenidos en la Constitución. Y nos debe de quedar muy claro que el Estado constitucional no es aquel que tiene una Constitución, sino aquel en el que su Constitución garantiza el pleno respeto a los derechos humanos de las personas. Y en la medida en que esa Constitución respete esos principios sustanciales, entonces podemos afirmar que ese Estado aspira a ser un Estado constitucional. No basta una declaración en la norma, como pasa en Ecuador, ¿verdad? Que la Constitución señala, Ecuador es un Estado constitucional. Ahí ya tenemos elementos para estimar que es cierto, pero habrá que ver si efectivamente esos principios sustanciales están contenidos en la Constitución. Y no solamente eso, habrá que ver si efectivamente esos principios se viven cotidianamente. Entonces, si nosotros empezamos a ver que en las constituciones no se respetan esos principios sustanciales, que los poderes públicos no respetan, por ejemplo, la división de poderes, pues entonces no podemos afirmar que se trate verdaderamente de un Estado constitucional, aunque la propia Carta Magna lo señale expresamente. ¿Cuáles serán esos principios sustanciales que sostienen al Estado constitucional? Pues primero, el reconocimiento y garantía de los derechos humanos, la división de poderes, la declaración de los derechos, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano tenía un precepto que señalaba expresamente esto, ¿verdad? Decía, un Estado que su Constitución no garantiza los derechos humanos ni la división de poderes, no tiene una Constitución. Entonces, para poder estimar que se trata de un Estado constitucional, pues realmente deben respetarse estos principios sustanciales, el régimen democrático, y es muy fundamental el control de la regularidad constitucional, ese control de constitucionalidad. Si
estos principios no existe un mecanismo que los garantice, pues entonces serán solamente buenos deseos, buenas intenciones, pero ahí van a quedar. Pero si efectivamente encontramos mecanismos que garanticen el respeto a la Constitución, que garanticen la supremacía constitucional, entonces podemos estimar que pues, ese particular Estado, pues se trata de un Estado constitucional. Bien, aquí voy a poner algunos ejemplos de la Constitución mexicana. En ella no se señala de forma expresa que pues se adopta el modelo del Estado constitucional, pero encontramos normas que contienen estos principios sustanciales. Y ahí está en el artículo 1 el reconocimiento de los derechos humanos, no solamente de fuente constitucional, sino también de fuente convencional. Dice el primer párrafo: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Entonces, en este primer párrafo constitucional, pues elevan a rango constitucional los derechos humanos de fuente convencional, los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales, y no solamente en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Hay una gran cantidad de tratados internacionales que no son propiamente en materia de derechos humanos, pero que contemplan eventualmente derechos humanos. Y entonces esos derechos también se encuentran elevados a rango constitucional a partir de esta redacción al artículo 1, que es producto de la reforma constitucional que en materia de derechos humanos fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. Es decir, este año cumplimos 10 años de esta paradigmática reforma. Y en el párrafo 3, pues establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Entonces, pues aquí tenemos en esta disposición el reconocimiento de los derechos humanos de fuente constitucional y también los de fuente convencional. Luego, en el artículo 40, pues establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática. Entonces, ahí tenemos el principio sustancial del régimen democrático, también previsto en nuestra Constitución. El artículo 49, que nos habla de la división de poderes, al señalar que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, y algunas reglas para evitar precisamente el abuso de poder. Entonces, no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias previstas en el artículo 29. Y bueno, también encontramos en diversas disposiciones constitucionales los mecanismos de control constitucional, amparos directos e indirectos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Si nosotros identificamos en nuestras constituciones respectivas estos principios sustanciales, pues sin lugar a dudas podemos afirmar que el constituyente pretende adoptar en nuestro Estado el modelo de Estado constitucional. Digamos, es el más avanzado. Ahora bien, ¿cuál va a ser la función del derecho penal en un Estado constitucional? Ya dijimos que en un Estado fascista, en un Estado dictatorial, un Estado totalitario, tiene funciones eficientistas al servicio del régimen. En cambio, en un Estado constitucional, el derecho penal tiene una esencia
garantista. Solo se va a justificar el derecho penal si además de prevenir delitos, logra minimizar la violencia de las reacciones frente a los delitos. Y por ello tiene una función protectora. Franz von Liszt afirmaba que el Código Penal era la carta magna del delincuente. Decía Liszt, el derecho penal no surge para proteger a la sociedad. El derecho penal surge para proteger al individuo que se rebela en contra de la sociedad. Y por ello afirmaba que el derecho penal era la barrera infranqueable de la política criminal. Vean ustedes cómo en esta visión de Liszt de principios del siglo XX, pues se tenía una concepción muy garantista, muy protectora del derecho penal. En la actualidad, pues consideramos que no solamente pues, se protege al delincuente, sino que esa tutela que otorga el derecho penal es también para la sociedad. El derecho penal protege bienes jurídicos para que no sean afectados con los delitos, pero para que tampoco sean afectados con las penas. Y entonces el derecho penal tiene una función limitadora. Establece límites a la potestad punitiva del Estado para evitar el abuso de autoridad y el ejercicio arbitrario del derecho. Entonces, en un Estado constitucional, en un Estado democrático de derecho, el derecho penal tiene una esencia garantista. Por ello, el derecho penal pretende que sea respetada la dignidad humana del inculpado, a que se realicen la seguridad jurídica y la justicia. A veces se dice, es que el garantismo propicia impunidad. Eso es mentira. Esa es una infame mentira. Lo que propicia impunidad es la indebida actuación de los operadores del sistema penal, pero no es el garantismo. Entonces, se achacan al garantismo una serie de pecados y por ello luego se pretende eficientar el derecho penal. Entonces, eso es una mentira. El garantismo no es el responsable de la impunidad. También el derecho penal busca a que solo se impongan penas por conductas que ocasionen un daño a bienes jurídicos considerados fundamentales para garantizar la vida en sociedad. Y bueno, pues también el derecho penal busca que exista una relación de equilibrio entre la pena y el daño causado. Así pues, vamos a ver ahora cuáles son esos principios limitadores a la potestad punitiva de un Estado. Y vamos a ver si efectivamente el derecho penal de la actualidad es respetuoso de estos principios limitados. Porque si no lo es, entonces debe de ser una llamada de alerta. En la medida en que nosotros vamos construyendo un derecho penal que se aparta de estos principios limitadores, pues entonces nos vamos apartando de un derecho penal propio de un Estado constitucional y lo vamos dirigiendo hacia el derecho penal que es propio de las dictaduras. El principio fundamental básico que limita el poder punitivo es el principio de dignidad humana. Bernardo Carvajal lo define como el reconocimiento jurídico que se hace para considerar que toda persona humana, por el solo hecho de ser humana, encarna una dignidad, es decir, una cierta majestad y que por esta razón es merecedora de un respeto. La dignidad humana
comienza a tener un rol protagónico en los ordenamientos jurídicos a partir de que concluye la Segunda Guerra Mundial y después de todas las atrocidades que se vivieron durante la misma. Con mucha frecuencia acudimos al régimen nazi para ejemplificar las violaciones graves a los derechos humanos. Pero la realidad es que todo el siglo pasado, no solo la Segunda Guerra Mundial, no solo lo que se vivió en el régimen nazi, también hubo violaciones graves a los derechos humanos por parte de los países aliados. Durante gran parte del siglo pasado se implementaron regímenes dictatoriales, dictaduras militares en varias regiones del mundo, en América Latina, en Asia, en África. Recordemos el genocidio de Ruanda, en algunas regiones también de Europa. Es decir, la dignidad humana fue negada en niveles oprobiosos, realmente indignantes. Por esto la comunidad internacional se tuvo que llevar a replantear a la dignidad humana. Y este principio es la base a partir de la cual se construye ahora todo el orden jurídico internacional. Es el fundamento del derecho internacional de los derechos humanos. Principio de dignidad humana. Todo el derecho internacional de los derechos humanos se empieza a construir a partir de este principio. Y en el ámbito penal, pues podemos afirmar que la dignidad humana exige que el Estado respete los derechos fundamentales del ser humano, los que no pueden ser conculcados ni en la creación de la ley, ni durante el proceso penal, bajo el pretexto de garantizar la seguridad de los miembros de la sociedad. Bueno, también ahí está contemplado este principio en la Constitución mexicana, en el artículo 1, al que hemos dado lectura a los párrafos 1 y 3, en el último párrafo de ese artículo 1 se adopta expresamente el principio de dignidad humana. Y se queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. La Convención Americana, los tratados internacionales en materia de derechos humanos hacen referencia a este principio en sus preámbulos. Por eso decimos, es la base a partir de la cual se construye todo el orden jurídico. Dice este preámbulo de este ordenamiento internacional. Los estados americanos signatarios de la presente convención, reafirmando su propósito de consolidar en este continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre, reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional de naturaleza coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los estados americanos. Esta es una característica fundamental de la jurisdicción interamericana de derechos humanos, el carácter coadyuvante o complementario. La protección de los derechos humanos tiene que darse en sede interna, en sede nacional. Solo eventualmente cuando no se da esta protección, entonces se debe de acudir al sistema interamericano.
que tiene un carácter complementario, está incapacitado para garantizar el respeto de los derechos humanos. Esa es una realidad. Entonces, cuando nosotros empezamos a apostarle al sistema interamericano para defender los derechos humanos, estamos haciendo una apuesta incorrecta, porque el sistema interamericano pues, va a ser insuficiente para atender todas las violaciones a los derechos humanos. Por eso la apuesta debe seguir siendo el derecho interno de los estados. También se encuentra este principio en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También en su preámbulo adopta el principio de dignidad humana. Dice, los estados partes en el presente pacto, considerando que a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, considerando que conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables, reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona. Este principio de dignidad humana pues, también ya era muy conocido en el ámbito penal. No todas las constituciones han tenido una parte dogmática. Unas constituciones, incluso en la actualidad, solamente tienen la parte orgánica, la que regula los poderes del Estado. La gran mayoría contiene dos apartados, una parte orgánica, pero también una parte dogmática, donde se declaran, donde se reconocen los derechos humanos. No todas las constituciones los tienen, pero derechos humanos en el ámbito penal sí los reconoce. La primera constitución federal que hubo en México es del año de 1824. Esta constitución no tenía un apartado dogmático, solamente tenía el apartado orgánico. Pero en ese apartado orgánico se establecían una serie de derechos humanos de naturaleza penal, una serie de derechos humanos que se dirigían a los destinatarios del sistema penal. Y este principio de humanidad de las penas ha sido muy desarrollado en el ámbito penal a partir de la corriente liberal del siglo XVIII. Y por virtud de este principio, las penas deben respetar la dignidad de la persona humana, de ahí que se prohíben la imposición de aquellas que lesionen gravemente los bienes jurídicos de los responsables de ilícitos penales. También está este principio de humanidad de las penas en la redacción original de la Constitución mexicana de 1917. Vean, no se contemplaba el principio de dignidad humana en los términos del uno. De hecho, esa redacción es hasta de principios de este siglo, ¿no? De finales del siglo pasado, del siglo XX. Pero el principio de humanidad de las penas está desde la redacción original de 1917, que prohíbe las penas de mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormento, multa excesiva, confiscación de bienes y cualesquier otra inusitada o trascendental. A principios de este siglo se reformó este artículo 22 para prohibir también la pena de muerte, pero esa no estaba prohibida en la redacción original del artículo 22. Pero vean cómo este principio de dignidad humana ya era muy desarrollado por la corriente penal, por el pensamiento penal liberal. Y ahí está también en los tratados internacionales, Convención Americana sobre Derechos Humanos, dice,
Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. El derecho a la integridad personal es uno de los derechos más importantes que se desprenden de la dignidad humana, quizás junto con el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y por virtud de este derecho es que se prohíben las torturas o las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. La pena no puede trascender de la persona del delincuente, debe de haber una separación entre condenados y procesados. Los menores, lo ideal es que no vayan al sistema penal de adultos, sino que vayan a tribunales especializados y tendrán como fin la pena privativa la readaptación social de los condenados. En términos similares, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 10, que señala que toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. En el apartado 2, igual, las mismas reglas de la separación de condenados y procesados, menores en un sistema para ellos, y pues también la finalidad del régimen penitenciario, la readaptación social. En el artículo 7 de este pacto internacional, pues se prohíbe la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Otro de los principios fundamentales, el principio de legalidad, que lo conocemos con una expresión latina, con una locución latina: nullum crimen, nulla pena sine lege. No hay delito, no hay pena sin ley, solamente se va a considerar delictivo aquel comportamiento que expresamente señale como tal ley, y la pena solo se va a imponer a quienes lo cometan cuando la misma se encuentre prevista también en la propia ley promulgada con anterioridad al hecho. No cualquier comportamiento puede ser merecedor de pena por parte del legislador, por eso decíamos que también él se encuentra sometido a principios sustanciales. Formalmente se cumplirá el principio de legalidad cuando la autoridad somete su actuación a lo que señala la ley, pero materialmente se va a cumplir cuando el legislador crea este ordenamiento penal haciéndolo acorde al sistema de valores que sustenta el Estado. Dice Ježek que la ley penal y su aplicación no solo deben cumplir con los principios jurídicos de carácter formal, sino que también debe existir una correspondencia interna con las exigencias de justicia que se encuentran condensadas en el principio material del Estado de Derecho. Y ojo con esto, lo injusto no puede convertirse en justo por el mero hecho de revestir forma de ley. Y también este principio de legalidad está previsto en los ordenamientos constitucionales y convencionales. En el caso mexicano, artículo 14, párrafo 3, en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada en una ley exactamente aplicable al delito de que se trate. Convención Americana en el artículo 9 también lo contempla. Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos lo contempla en dos vertientes. En la primera, en los mismos términos a que ha hecho referencia. En el segundo apartado, 15.2, dice: nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional. Y esto se debió precisamente porque muchas de las atrocidades que se vivieron durante la Segunda Guerra Mundial pues no estaban tipificadas como delito, y entonces la defensa de esos infractores pues argumentaba una violación al principio de legalidad, y eran
tan graves esas violaciones a los derechos humanos que en los respectivos tribunales se tuvo que aplicar esta fórmula y decir, bueno, es que conforme a la costumbre internacional, esas violaciones graves son consideradas como delito y deben ser sancionadas. Esa es la razón por la cual se estableció esta excepción al principio de legalidad en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Otro límite, pues, es la exclusiva protección de bienes jurídicos. Si afirmamos que el derecho penal tiene como función la de proteger bienes jurídicos, pues entonces la criminalización de un comportamiento solo será legítima en la medida que lesione o ponga en peligro de manera concreta un bien jurídico que es considerado de especial importancia al resultar indispensable para garantizar la coexistencia pacífica de los individuos en la sociedad. Y este principio es un límite al legislador, puesto que no puede establecer en la norma penal comportamientos que no lesionen efectivamente bien jurídico, y un bien jurídico merecedor y necesitado de protección penal. Pensemos el caso de los estados en los que todavía se criminaliza la homosexualidad. Evidentemente, está bien jurídico, diríamos, el carácter heterosexual de las relaciones sexuales, pues no requiere una protección penal. No hay una justificación para criminalizar ese comportamiento y seguramente si analizamos los códigos penales, pues vamos a encontrar muchas figuras típicas que no cumplen con este principio. Y de igual forma es un límite al juzgador. Analizar el hecho sometido a su consideración, pues debe de verificar si efectivamente el autor lesionó o puso en peligro un bien jurídico. Derivado de este principio, pues es el carácter fragmentario. No cualquier lesión a un bien jurídico interesa al derecho penal, sino solo aquellas que provengan de acciones que representen una mayor peligrosidad desde un punto de vista social. Un fraude interesa al derecho penal en la medida que la actuación del sujeto que defraudó, pues revela una peligrosidad social. A diferencia de aquel que daña el patrimonio por el simple incumplimiento de una obligación civil derivado de que está en imposibilidad de cumplir con el pago del crédito al acreedor. Entonces, aunque es también una lesión al patrimonio, como en el caso del fraude, pues ese ataque, esa lesión no interesa al derecho penal. También el principio de proporcionalidad, que significa que la gravedad de las penas o de las medidas de seguridad debe hallarse en relación con la gravedad del hecho cometido o la peligrosidad del sujeto. Cuando nosotros pues vemos penas privativas de larga duración, pues evidentemente cumple con este principio. En el caso mexicano, la pena de prisión de más larga duración se encuentra prevista en la Ley General para prevenir y sancionar el secuestro y es de hasta 140 años de prisión. No hay, creo que en el mundo, algún pueblo que tenga una expectativa de vida mayor a 100 años. Entonces imagínense, una pena de 140 años pues es absurda. En el caso de México la expectativa de vida está entre los 70 y los 80 años de edad. O sea, es imposible que alguien pueda cumplir con una pena de 140 años de prisión. Y bueno, ahí está el principio de proporcionalidad y de bien jurídico previsto en la Constitución mexicana, artículo 22, toda pena debe ser proporcional al delito que se sancione y al bien jurídico afectado. Principio de última ratio es también conocido como intervención mínima, carácter subsidiario, por virtud del cual solo la autoridad debe acudir al derecho penal para solucionar los conflictos cuando no exista otro medio eficaz para dar respuesta a los mismos. Como el derecho penal representa el medio de control más violento, su uso debe ser limitado al grado tal que debe considerarse como la última opción. Cuando nosotros vemos las actuales tendencias
político-criminales, cuando nosotros vemos el derecho penal de la actualidad, pues nos damos cuenta que estos principios no son respetados. Cuando se aumenta la pena de prisión a niveles irracionales, cuando se criminalizan cada vez más comportamientos y entonces empiezan a engrosar los códigos penales, empieza a haber una expansión del derecho penal. Pues entonces no se respeta este principio de última ratio. Cuando vemos que hay tipos penales que no protegen bienes jurídicos o que se inventan bienes jurídicos con el propósito de justificar una criminalización, pues evidentemente no se respetan estos principios. Y en la medida que no se vayan respetando, entonces nos vamos alejando de un derecho penal garantista y nos vamos acercando más a un derecho de corte totalitario o eficientista. Y con esto voy a concluir mi participación. Creo que quedan algunos minutitos por si hubiera algún comentario o alguna pregunta, o no sé si ya no nos alcance el tiempo. Por su atención, muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias a usted, doctor Eduardo Ostrein, por tan excelente disertación. A continuación, aprovechando los minutos que nos quedan, damos paso a las preguntas. Los participantes que estén acá en la sala de Zoom, en la barra inferior, tienen la posibilidad de levantar la mano para realizar las preguntas a nuestro docente. Si hay alguna pregunta, por favor. Bien, hasta mientras, estimado doctor Eduardo, le hacemos llegar una pregunta que nos llega desde redes sociales. Nos dicen, los supuestos terroristas del 11S llevan años esperando juicio. Eso violenta el debido proceso, principio de inocencia. A los Estados Unidos no les es aplicable los mencionados artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Bien, es muy interesante ahí la cuestión, incluso hasta la terminología que utiliza el abogado que hace la pregunta, ¿verdad? Los supuestos terroristas. Efectivamente, pues no se tiene la certeza de que se traten de terroristas, son presuntos responsables, pero ya son tratados como si fueran terroristas y entonces están sometidos realmente a una serie de violaciones graves a los derechos humanos. Los Estados Unidos no han firmado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, son muy renuentes a la firma de tratados internacionales, pero aun cuando los firman, como es el caso de algunos tratados que sí han firmado, pues no los cumplen. Y el gran problema de los sistemas internacionales de derechos humanos es que no hay una forma de garantizar coactivamente el respeto a esos derechos cuando se violan gravemente por un Estado. Es quizá la gran debilidad de esos sistemas internacionales y los regionales también, como es el caso del sistema interamericano. Si un Estado no cumple con sus obligaciones, pues no hay forma de obligarlo a cumplirlo, sino que se piensa que atendiendo al principio de buena fe van a cumplimentar con sus obligaciones, incluso cuando son condenados por parte de tribunales jurisdiccionales, como es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, no hay pues, un poder que pueda obligar a los Estados Unidos a que respete los derechos humanos, lamentablemente. Bien, muchísimas gracias, estimado doctor Eduardo. En virtud del tiempo, vamos a continuar con la siguiente ponencia. Le agradecemos y esperamos que podamos contar con su participación para futuros eventos. Un gusto saludarle, estimado doctor. Muchísimas gracias y aprovecho también para saludar a mi querida amiga, la doctora Andrea Quincoce. Es un placer siempre verte y escucharte, estimada amiga. Bien, muchísimas gracias, estimado doctor. Bueno, con todos ustedes, estimados cursantes, vamos a continuar con la siguiente ponente. Esta vez le vamos a escuchar a la doctora